Vamos a explicar de manera muy breve, muy fácil, todo lo que tiene que ver con los últimos ataques o los tipos de ataques a nivel de hacking ético que encontramos en el mercado, los que más se presentan de manera muy fácil que ustedes van a poder ver el día de hoy. Entonces, de manera muy breve vamos a explicar que dentro de los ataques más comunes existen dos tipos, los ataques que nos hacen a través de red de internet y los ataques que nos hacen a nivel remoto, a nivel de red local o redes inalámbricas. Entonces, aquí ya nosotros debemos, junto con lo que hemos visto de hardening, tener conocimiento ya de esto, que es lo que hemos visto a lo largo de la parte inicial del curso. Si hacemos nosotros de pronto una agrupación o un agrupamiento de todos los ataques, vamos a ver que existen ataques a la parte de servidores o de redes que son directamente tratando de buscar información de nosotros para poder atacarnos. Este tipo de ataques son los llamados ataques de búsqueda o ataques de escaneo, que tienen un objetivo de tratar de descubrir canales de comunicación que puedan llegar a ser susceptibles y que puedan llegar a ser explotados por parte de algunos atacantes. Entonces aquí la idea de ellos es recoger o escanear la mayor cantidad de puertos que se encuentren posibles, guardar esa información y que les pueda servir en un momento dado para poder realizar o identificar alguna vulnerabilidad y hacer un ataque. Entonces tenemos el primero, que es el TCP Connect. Es un tipo de ataque que es básico, es un tipo de ataque sobre el protocolo TCP. Si el puerto se encuentra abierto, básicamente, él puede llegar a establecer una conexión sobre el puerto, y si está cerrado, pues no lo va a hacer. Él tiene una desventaja, y es de que es un método que es fácilmente detectable, y por eso pues algunos IDS o algunos firewall ya tienen control de esta información y no nos van a permitir o no le van a permitir al atacante tener pues la información que necesita. De ahí lo importante que comentaba ahora de la implementación de la buena configuración de los firewall o los IDS o IPS, los identificadores de intrusos. El siguiente, que es el TCP-Sync, es un tipo de escaneo que maneja dos procesos donde se establecen pues una comunicación. Veíamos antes en el curso la comunicación en 3 vías. Entonces aquí lo que hace la aplicación del servidor es escuchar todo lo que ingresa por los puertos, y la identificación del servidor se efectúa a través de la dirección IP del sistema que está ejecutando y del número de puertos que depende ya de la conexión. Entonces el cliente establece la comunicación con el servidor a través de un puerto disponible para luego intercambiar los datos. Esta es la forma en que necesitamos nosotros hacer el scanning o el ataque o recolección de búsqueda de datos. Entonces la información que nosotros encontramos de control se llama información de handshake. Es un saludo que intercambia el cliente y el servidor, y se puede llegar a establecer la conectividad. Para implementar esta técnica, lo que hace el servidor es que envía un sync el cliente al servidor para tratar de buscar información. El servidor le manda un sync hack, que es la respuesta inmediatamente, y como él ya tiene respuesta del servidor, que se encuentra el puerto abierto ya en respuesta, el sistema lo que hace es enviar un reset para terminar la comunicación y no permitir que se genere la conexión con el servidor. Entonces aquí ya nos vamos a dar cuenta de esto. Él tiene una ventaja, y es que es una técnica de escaneo que en donde muy pocos sitios o muy pocos equipos están preparados para eso, pero también tiene una desventaja. Es que en algunos sistemas de Unix se necesitan algunos privilegios de administrador para poder ejecutar este tipo de ataque. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. El TCP/FIN es un scanning llamado Stealth Port Scanning, es el llamado clandestino o silencioso, y aquí algunos sistemas como algunos firewall o algunos filtros de paquetes pueden monitorear la red en busca de algunos paquetes SYN a puertos restringidos, y aquí vamos a poder tener un control total de la información que vamos a tratar a recolectar del objetivo. En este tipo de ataque o en este tipo de escaneo, el comportamiento es correcto del protocolo TCP, aunque pues hay algunos sistemas que en Microsoft pues nos cumplen con algunos requerimientos y la respuesta del servidor pues no es satisfactoria. Entonces muchas veces a raíz de estas respuestas que no son satisfactorias, muchos de esos sistemas, más que todo Windows, no son vulnerables a este tipo de escaneo, pero sin embargo muchos de ellos pues tienen respuesta de acuerdo a las configuraciones que tenga el sistema. Entonces aquí este tipo
de scanning es básicamente llamado scanning silencioso. El scanning de fragmentación es muy importante que también lo tengamos en cuenta porque es un tipo de scanning donde no se mandan los paquetes de solicitud del protocolo TCP/IP completos, sino que se envían por fragmentos y esto nos va a permitir llegar a concretar o a saltarnos esos elementos que mantienen monitoreando la red. Entonces vamos a poder saltarnos todos los IDS o IPS o algunos firewall que de pronto en algún momento estén configurados de manera por defecto y nos vayan a y nos permitan pues saltarnos este tipo de monitoreos. Entonces, aquí lo que hace básicamente el ataque es, como lo decía, en lugar de enviar paquetes completos de sondeo, estos paquetes se particionan o se mandan en pares pequeños, fragmentos de IP, y así se logra pues partir la cabecera del protocolo en diferentes paquetes, ¿no? Esto hace mucho más complicado, como decía, la monitorización. Entonces, con la gestión de este tipo de paquetes, pues ya tan pequeñito, lo que se está causando es la caída del rendimiento en cuanto en el sistema del intruso o de la víctima, y este problema puede llegar a generar problemas de detección de información importante para un ataque. Entonces, aquí ya vamos a tener un control también de información por medio de este. En el tipo de packet sniffing, aquí hay muchas redes que son vulnerables a esto. Es la llamada vulnerabilidades pasivas de intersección, o sea que aquí el tráfico de red se realiza con un packet sniffer, con programas que nos van a permitir realizar este tipo de ataque. Y vamos a tener aquí en la cabecera de los paquetes que se mandan por parte del atacante a través de una red diferentes datos, como por ejemplo la dirección del emisor, la dirección del destinatario, y aquí de una manera muy independiente el protocolo que usa este tipo de ataques TCP/IP maneja tramas que llegan al destino o al atacante, y de esta manera pues vamos a tener información que nos va a permitir recolectar datos como el número de la IP, la MAC de la conexión, la MAC de la tarjeta, digámoslo así, algún tipo de información de las banderas de la cabecera de TCP que nos permitan de pronto saltarnos algún tipo de restricción o hacer algún tipo de inyección más adelante por medio de algún servicio. Y pues esto básicamente es importante porque nos va a permitir tener un éxito total en algunos o en la mayoría de los scanning que hagamos. Y el último, que es el snooping downloading. Este es un tipo de ataque que tiene el mismo objetivo que el sniffing, ¿no? El snifeo, obtener información sin modificarla, sino simplemente estudiarla. Y aquí hay diferentes tipos de métodos que se pueden utilizar. Lo que se puede realizar aquí además es interceptar el tráfico de la red para poder hacer un análisis del mismo a través del protocolo TCP/IP. El atacante ingresa a los documentos o a los mensajes, digámoslo así, de la información que viaja por la red, correos electrónicos, etcétera, la guarda, y en la mayoría de los casos la parte de downloading lo que hace es generar una copia de estos documentos o de esta información que corre por la red después de haber sido esnifiada, y la va a hacer una copia en la computadora o va a mandarla de algún tipo de medio de almacenamiento externo. Entonces este snooping puede ser realizado básicamente por algunos curiosos o algunos maleantes que de pronto tratan de conseguir información nuestra sobre la red. Entonces miren que a nivel de búsqueda, estos son como las técnicas que tenemos o encontramos dentro de lo que son los diferentes tipos de ataque. Aquí ya existen otros tipos de ataques que no son de búsqueda, sino que ya son de autentificación. O sea, ya tienen que ver con lo que son los accesos. Por eso decía que el tema de las contraseñas o los controles de algunos IPS o IDS y la validación de los datos es muy importante. Porque, por ejemplo, el spoofing looping es un tipo de ataque que se traduce básicamente como hacerse pasar por otro. Aquí el objetivo de esta técnica básicamente es ejecutar el nombre de otros usuarios y usualmente realizar tareas que son desarrolladas o llamadas como snooping, o sea, ver la parte de lo que es las actividades o lo que puede uno robar de información haciéndose pasar por otro usuario. Aquí el spoofing es tratar de conseguir el nombre y el password de un usuario, eso es lo que significa el spoofing, que es básicamente, como quien dice, robar las credenciales de otra persona y hacerse pasar por ellos. El intruso aquí normalmente lo que utiliza es un sistema para obtener datos y tratar de ingresar en otro sistema o en el mismo sistema y luego utilizar esto para entrar básicamente información confidencial y así sucesivamente,
pasar de sistema en sistema hasta donde lo permita y de pronto, logrando escalar privilegios, llegar a esta información confidencial de la empresa. El spoofing, pues básicamente es eso, complementa robar contraseñas, implicar el buen conocimiento del protocolo de TCP, en la que normalmente se basan todos los ataques, y utilizar este tipo de ataques que son bastante conocidos a nivel de IP, con complementos, por ejemplo, como envenenamiento de DNS o el acceso a páginas web o algunos aplicativos web. Entonces, este tipo de ataques son también bastante conocidos. El DNS spoofing básicamente es conseguir mediante la manipulación de paquetes UDP, tratar de llegar hacia los servidores de DNS, y aquí si se permite ejecutar el método de recursión en cuanto a aspectos de acceso o resolución de nombres de IPs en los servidores de DNS remotos, pues se va a lograr de pronto un tipo de ataque bien importante, porque vamos a estar básicamente tomando, por ejemplo, direcciones MAC que son de otras máquinas y utilizándolas para nuestra máquina atacante y tratar de envenenar algunos enrutadores o algunos APs configurables, y de esa manera llegar hasta el servidor DNS y de esta manera lograr penetrar el sistema y tener alguna información. El web spoofing es otro tipo de ataque también sencillo, que permite al atacante crear un sitio web completamente falso, suplantar el sitio web, lo que se conoce también como phishing, y aquí normalmente lo que hacen es utilizar eso para robar información confidencial. El IP splicing hacking es cuando un atacante consigue interpretar la sesión ya establecida de otra persona, y el atacante espera que la víctima se identifique en el sistema para poder llegar a tener control de esa información y lograr llegar a tener información confidencial del sistema. Es básicamente lo que hace el splicing y hacking. Y se utiliza con algunos programas o algunas herramientas que conocemos algunos. La utilización de backdoors y exploits, pues también son ataques muy conocidos porque son básicamente implementados por algún malware que accesa nuestro sistema y llega y nos instala en nuestra máquina algún tipo de malware y nos genera tipo de problemas. Obtención de password y el uso de diccionarios, que normalmente se usan para poder robar contraseñas o tratar de identificar contraseñas por medio de programas de fuerza bruta para poder romper password. Y ya en la parte de negación de servicio, pues tenemos cantidad de ataques, como ven, que son básicamente lo que nosotros hemos visto a través de la parte inicial del curso y que vamos a ampliar en la parte ya avanzada. Y este tipo de ataques de negación de servicio básicamente es que algunos protocolos existentes normalmente van a tener la posibilidad de ser utilizados de manera pues abierta, como siempre ha sido TCP/IP, un protocolo abierto, y generan un tipo de comunicación con los entre máquinas de manera de relaciones de confianza. Entonces, este es lo que va a permitir básicamente que este tipo de ataques de denegación de servicio tengan como resultado de pronto saturar algunos servicios y tumbarlos para generar algún ataque de pronto de espionaje, de robo de datos, o de lograr tratar de tumbar algún servicio para que el servidor vuelva a reiniciarse o la máquina se vuelva a reiniciar y de esa manera obtener credencial. ¿Qué encontramos acá? Pues el jamming flooding, un tipo de ataque donde se saturan los recursos del sistema. Por ejemplo, un atacante puede consumir toda la memoria o el espacio en disco del equipo. Así puede llegar de pronto a enviar algún tipo de tráfico de redes, saturar la conexión de internet, bueno, etcétera. Poder llegar a tener información confidencial como cuentas de usuario o direcciones IP. Entonces, este es el tipo de ataques donde se trata de saturar algunos servicios y algunos recursos del servidor.